Muy buenas tardes, profesor Raúl y compañeros. Hoy queremos invitarlos a descubrir algo que muchos de nosotros disfrutamos diariamente para comenzar la mañana, una taza de café filtrado. Sin embargo, hoy no vinimos a hablarles de barismo desde una perspectiva netamente artística o gastronómica. Nuestro objetivo es demostrar cómo las herramientas avanzadas de cálculo 3 se hacen presentes en los fenómenos más cotidianos de la ingeniería de procesos. A través de este trabajo explicaremos cómo la optimización de multivariable nos permite modelar, analizar y alcanzar la tasa perfecta de manera estrictamente científica. Bueno, para entender la preparación del café como un sistema físico-químico, debemos identificar sus variables críticas. En una infusión, el fenómeno de transferencia de masa y cinética de extracción de los sólidos solubles depende principalmente de cuatro factores: la temperatura del agua en grados Celsius, la molienda o tamaño del grano, el ratio o relación geométrica de masa-volumen y el tiempo de contacto del fluido con el sólido. Químicamente, buscamos maximizar una función de calidad y concentración. Para acotar el problema, nos apoyamos en la Specialty Coffee Association, la cual establece el estándar internacional del Golden Cup: una temperatura entre 90 y 96 grados Celsius, un ratio de 55 gramos por litro y un tiempo de extracción de 4 a 6 minutos, con el fin de realizar un análisis matemático profundo. Mantendremos constantes la molienda G y el ratio R en sus puntos óptimos, reduciendo el fenómeno a una función dependiente únicamente de la temperatura y el tiempo. Bueno, con las variables optimizadas, definimos nuestra función de rendimiento en una escala de 0 a 100. Para modelar matemáticamente este comportamiento de transferencia, utilizamos una aproximación polinomial cuadrática con coeficientes negativos. En este caso, nuestra función es c de la temperatura y el tiempo, bueno, la función que pueden ver aquí. Geométricamente, esta ecuación se traduce como un paraboloide elíptico invertido que observamos en la superficie 3D, a la izquierda. En este modelo, el vértice representa la eficiencia máxima, que serían 100 puntos, ubicada simétricamente en los puntos 93 de temperatura y 5 minutos del tiempo, que corresponden como centros operativos del rango ideal de la escala. Un detalle analítico fundamental es el coeficiente numérico que tenemos aquí, que es el -3, que nos dice que afecta más el tiempo, 3 veces más rápido que desviarse en la temperatura. Bueno, a la derecha aquí podemos ver las curvas de nivel. El punto central es el máximo absoluto, y a medida que nos desplazamos vectorialmente hacia los contornos extremos, la función decrece progresivamente. Bueno, para comprender la dinámica de este sistema y cómo interactúan las tasas de cambio, aplicamos el concepto riguroso de derivadas parciales, analizando la sensibilidad de la calidad respecto a una variable autónoma mientras congelamos la otra en el espacio. Primero, calculamos la derivada parcial de la función con respecto a la temperatura, asumiendo que el tiempo de extracción se mantiene fijo en su valor ideal de 5 minutos. Al aplicar el operador diferencial, los términos que contienen la variable temporal y la constante aditiva se anulan por definición, resultando en la expresión lineal: la derivada parcial de c respecto a t es igual a -2 factor de t menos 93. Geométricamente, esta operación equivale a realizar un corte transversal o sección plana en nuestro paraboloide a lo largo del plano t igual a 5. Obtenemos una parábola bidimensional donde la derivada parcial representará físicamente la pendiente de la recta tangente en cualquier nivel térmico que evaluemos. Bueno, vamos a llevar los resultados de este operador diferencial al escenario físico real del proceso, analizando los signos de la pendiente. Bueno, como decía mi compañero, aquí es donde podemos ver los gráficos, ¿ya? Si nosotros evaluamos dentro del resultado de la derivada parcial 91 grados, nos arroja un valor positivo de 4. Al ser una magnitud positiva, el cálculo nos indica matemáticamente que la función es creciente. Es decir, si aumentamos la temperatura, la tasa de extracción aumentará hacia el óptimo. En la práctica del proceso, esto se define como subextracción, lo que significa que todavía podemos seguir extrayendo café. El caso contrario es si nosotros evaluamos 95, nos da un resultado negativo. El signo negativo demuestra que la función ha entrado en una región decreciente.
un incremento térmico destruirá la calidad. Físicamente ocurre una sobreextracción, donde las altas temperaturas extraen compuestos pesados y amargos indeseados. Finalmente, a 93 grados, la derivada parcial es exactamente cero. Esto nos confirma el hallazgo de un punto crítico donde la recta tangente es perfectamente horizontal, indicando un equilibrio térmico óptimo en el proceso. Aquí podemos ver la intersección de las dos rectas y nos damos cuenta que tenemos 100% de calidad y temperatura de 93 grados. Ahora realizamos el proceso analítico inverso. Mantendremos la variable de temperatura constante en su punto óptimo de 93 grados Celsius y estudiaremos la tasa de cambio instantánea de la calidad con respecto al tiempo de contacto. Al derivar parcialmente nuestra función objetivo con respecto a t, el término de la temperatura se comporta como una constante pura y su derivada es cero, obteniendo como resultado la ecuación diferencial. La derivada parcial de c respecto a t es igual a menos 6 factor de t menos 5, que geométricamente esto representa un corte longitudinal a lo largo del eje temporal. Si observamos con atención el gráfico en pantalla, esta parábola es notablemente más estrecha y empinada en comparación con la anterior. Esto aporta una confirmación visual de lo que descubrimos en el modelo. El proceso ingenieril es drásticamente más sensible y vulnerable a las variaciones del tiempo que a las fluctuaciones de la temperatura. Bueno, y al igual que el análisis térmico, evaluamos operacionalmente la tasa de cambio temporal en tres momentos clave. A los 4 minutos, la derivada parcial resulta en más 6. Al ser un valor positivo y elevado, nos urge a prolongar el tiempo de contacto para permitir que la transferencia de masa se complemente adecuadamente. En este estado, el cuerpo del café sigue subextraído. A los 6 minutos, la derivada parcial cambia bruscamente a menos 6. Este signo negativo nos advierte de un peligro operativo. Cada minuto extra que el agua pase en contacto con el sólido reducirá de forma drástica el rendimiento, quemando los componentes finos y generando una sobreextracción amarga y astringente. En el caso de los 5 minutos, la razón de cambio es cero. Hemos localizado la cúspide de la curva temporal, es decir, el punto exacto de máxima eficiencia de la infusión. Para dotar a esta investigación del rigor matemático indispensable y demostrar formalmente que el punto crítico coordenado 93,5 no es un punto de sí y un mínimo, sino un máximo absoluto, debemos recurrir al criterio de la segunda derivada para funciones multivariables. Primero calculamos las segundas derivadas parciales directas y cruzamos a partir de nuestras primeras derivadas. La segunda derivada de c respecto a t es igual a menos 2, la segunda derivada de c respecto a t es igual a menos 6 y las derivadas parciales cruzadas aplicando el teorema de Clairaut son iguales a cero, ya que las variables actúan de manera independiente en su tasa conjunta. Con estos coeficientes estructuramos formalmente nuestra matriz hessiana, a la cual queda definida como el arreglo bidimensional con filas menos 2,0 y 0,-6. Al resolver el determinante de esta matriz, multiplicamos los elementos de la diagonal principal y restamos el producto de la diagonal secundaria, menos 2 por menos 6, menos 0 al cuadrado, lo que nos da 12. Dado que el determinante es estrictamente mayor que 0, aseguramos con total certeza matemática la existencia de un extremo local en el espacio. Bueno, y haciendo honor a las reglas formales de la matriz hessiana y los criterios de analítico establecidos en la literatura oficial del cálculo de variables de James Stewart, si el determinante positivo es d mayor o igual a, mayor a cero y la segunda derivada parcial directa con respecto a la primera variable es negativa, en este caso la doble derivada de t, queda verificado y demostrado formalmente que la mayor eficiencia y calidad en el proceso químico se alcanza única y exclusivamente bajo la combinación exacta de un vector operativo donde la temperatura es 93 grados y el tiempo es 5 minutos. Aquí, como podemos ver, estamos ubicados en lo que sería el máximo. A modo de conclusión, este desarrollo práctico demuestra que las derivadas parciales, los operadores diferenciales y el análisis matricial no pertenecen únicamente a un universo de teorías abstractas sobre el papel. Son en esencia herramientas fundamentales de optimización, matemática e ingeniería aplicable en la gastronomía, la industria productiva y la toma de decisiones de la vida cotidiana.
Al proyectar los conceptos del cálculo 3 sobre un fenómeno tan común como la preparación de una taza de café, evidenciamos cómo las matemáticas nos otorgan el control absoluto de las variables de nuestro entorno para modelar la eficiencia y alcanzar la excelencia. Esta ha sido nuestra presentación y muchas gracias por su atención a todos nuestros oyentes. Muchas gracias.